Y bien, estamos ahora con el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, para tratar el tema del gravísimo asesinato del director del penal Castro Castro, Manuel Vázquez Coronado. Ministro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? Bueno, este es un asunto que realmente preocupa muchísimo, no tiene precedentes, ni siquiera en la época del terrorismo ocurrió una cosa de esta naturaleza. Comencemos con la pregunta de cajón. ¿Quiénes lo mataron? Me imagino que todavía no han llegado a la verdad absoluta, pero habrán hipótesis. ¿Cuáles son? No, sí hay hipótesis, creo que algunas ya han sido barajadas públicamente, ¿no? Hay algunas... ¿La policía no ha avanzado hoy día en estos... La policía está trabajando sobre las pistas sobre las hipótesis que se han construido desde el principio, ¿no? Que vinculan este tema, en algunos casos a elementos terroristas y otros a delincuentes comunes, y eventualmente también a una conjunción de ambos. Bueno, se decía que una de las alternativas era que el Cojo Mame, que él había, digamos, de alguna manera castigado al Cojo Mame y había detenido a su hermana. Esa es la información que ha salido cuando él pretendía ingresar un cartucho calibre 38. Esto habría sido venganza contra él. El otro es el asunto de Lucio Tijero, el narcotraficante. En el caso del primero, eso está registrado, ¿no? Hubo efectivamente, se intervino a la hermana del Cojo Mame cuando intentaba meter un cartucho al penal, y ella argumentaba en ese momento que iba a visitar a otro interno, ¿no? Y frente a esa requisa hubo una amenaza, que está registrada además. Entonces, por eso es que es una de las pistas que se sigue. Y además eso también está registrado en las advertencias que se le hicieron a él mismo. Él se resistió a tener una seguridad, la verdad es esa. Y eso lo hemos Pero eso no es verosímil. ¿Cómo puede resistirse si él mismo estaba enterado de que habían amenazas y que había un informe de inteligencia, según se ha circulado, diciendo que... pero a ese informe de inteligencia, ¿a quién se indicaba? ¿Quiénes eran los que...? A las personas que he mencionado. A algunos detenidos por terrorismo y algunos detenidos, y en este caso a Cojo Mame, y eventualmente también a ambos, ¿no? Juntos. Lo que pasa es que, Jaime, probablemente cuando se hacen algunas cosas que no generan escándalo, esto no se conoce mucho, pero en los últimos tiempos han habido algunas decisiones que se han venido tomando para reorganizar mejor los penales del país. Se están utilizando hoy más que antes los penales de alta seguridad, que antes se utilizaban mínimamente, y no solamente me refiero al de Piedras Gordas, sino también me refiero al de Chayapalca, ¿no? Y eso también ha generado pues algunas protestas por parte de algunos detenidos, porque naturalmente frente a determinados actos de indisciplina o a descontrol en los penales se tuvieron que tomar esas medidas. No hay que olvidar que en el caso de Castro Castro habían pabellones íntegros que estaban dominados por los internos terroristas, y que fueron finalmente sometidos a la disciplina bajo la dirección, es verdad, de Vázquez, pero enfrentando determinadas protestas por parte de ellos, pero se tuvo que hacer, y eso generó en su momento inclusive que algunos de los internos de esos penales de Castro Castro sean derivados a penales de alta seguridad. Entonces se tuvieron que tomar medidas que a lo largo de todos los años precedentes no se habían tomado. Ahora, a veces es más fácil pues convivir con las cosas como están y no tomar decisiones para no hacerse problemas. Bueno, esa es una versión, que efectivamente él impuso alguna clase de orden ahí en Castro Castro, trasladó a los cabecillas, digamos, a Piedras Gordas, y entonces habría sido la venganza por este asunto. Pero la otra versión es que él habría cobrado cupos a los taitas ahí de Castro Castro, en fin, y pese a haberles cobrado, los trasladó también al otro lado, con lo cual esto sería un ajuste de cuentas, en buena cuenta, más que una venganza. Bueno, más allá de lo que la policía está investigando, lo que ocurrió en Castro Castro con respecto a la disciplina fue concreto, o sea, eso no es una versión, eso es lo que efectivamente pasó. O sea, se recuperó el orden en penales en donde antes no había absolutamente ningún tipo de control, y a la hora de recuperarse el orden, se requisó lo que había al interior de los penales y se encontraron una enorme cantidad de teléfonos celulares, inclusive de armamento, ¿no? Que seguramente ha sido ingresado por partes a los penales y que luego ha sido ensamblado
adentro. O sea, esto solo se hizo en Castro Castro. Sí se hizo en el caso de Castro. Y para poder recuperar la disciplina, te repito, se tuvo que disponer en algún momento el traslado de algunos internos. Esa fue la decisión de él, porque en algún momento nadie quería hacerse cargo de la dirección de ese penal. Porque la condición que en ese momento le ponía la dirección del INPE es que el que se hacía cargo del penal, de la dirección, lo hacía para recuperar la disciplina. El único que aceptó fue él. Ese es un hecho absolutamente real y podrán dar testimonio de ellos los encargados que en ese momento estaban en el Consejo del INPE. Ahora, no es verosímil, sobre todo, más aún considerando lo que usted está explicando, que no haya querido seguridad, y habiendo recibido amenazas y habiendo leído un parte de inteligencia que decía que había un complot para asesinarlo. Bueno, no parece verosímil, pero es la explicación que por lo menos yo he recibido de varias personas que han conversado con él al respecto, entre ellos el encargado de seguridad del INPE. ¿El encargado de seguridad del INPE afirma eso? Sí, claro. ¿Por qué? Porque llega una nota de inteligencia al INPE, y esta nota de inteligencia es puesta en conocimiento primero del Consejo y luego del jefe de seguridad. Y el jefe de seguridad convoca a Manuel Vázquez para hablar sobre este tema por encargo del presidente de la institución, no solamente para poner en su conocimiento la nota de inteligencia, sino también para solicitarle que formalmente, pedirle que formalmente solicite el resguardo que tenía que venir de parte de la policía. Y entonces él, en ese momento, a decir del jefe de seguridad, no acepta, dice que no necesita, que tiene 27 años de servicio y que además es un hombre con formación militar y que sabe muy bien cómo cuidarse. O sea, esa es una realidad. ¿Por qué? Eso es lo que en este momento se está investigando. ¿Por qué hubo resistencia a aceptar esa seguridad? Eso es lo que se está investigando también.